Yo tengo que trabajar con lo que piense Marcos, con los valores de Marcos, con las ideas de Marcos, porque muchas veces la gente sí viene a preguntarte y a posicionarte como autoridad de qué hago con esta relación, qué hago cuando me pasa esto, qué hago con esta emoción. Entonces es más bien regresar esa pregunta para tú no contestar de automático según lo que tú harías. Entonces sí creo que es mucho como contenerte a ti mismo y no imponerte, vuelvo a esta parte de no imponerte como una autoridad, no eres una autoridad. Y teniendo en cuenta el panorama general que hay de la psicología, porque más allá de la situación que hay allí, yo que vivo la de España, te digo que muchas veces, no sé si es mejor, si es peor, pero también está la cosa un poquillo delicada, digamos. O sea, hay Mm. universidades que tienen un mejor programa, pero hay otras, pues que para nada. Teniendo en cuenta toda esa situación, ¿cómo uno se lanza a ejercer? O sea, ¿cuándo sabe que realmente está preparado para, en este caso, la clínica? Y deja de a lo mejor caer en esos bucles de formarse, formarse y formarse, que evidentemente es necesario y hay que seguir en esta profesión seguramente constantemente formándose, como tú decías, pero claro, Ujú. también de forma simultánea formarse habrá que en algún momento lanzarse porque si te quieres dedicar Sí, a esto, de algo hay que comer. Entonces, sí. creo que sí que pasa en esta profesión más que en otras el hecho de decir, vale, voy a hacer esta formación más y evito así el exponerme a poder fallar o fracasar, porque también es cierto que si estás trabajando con personas, da miedo, da vértigo. Sí, totalmente. Entonces, aquí creo que cada quien encontrará su forma, pero creo que algo que te ayuda mucho más en el panorama que estamos viviendo acá es que hay tanta desinformación que alguien experto tiene que confiar en ti. A mí eso me sirvió para lanzarme. Que ya tenía varias profesoras dándome las distintas terapias basadas en evidencia, que mi tutora me dijo, ¿estás lista? Nosotros también tuve la suerte de iniciar en una clínica, entonces me supervisaban los casos. ¿Se me explico? Entonces hay Mm. tanta confusión y es tanto lo que hay de psicología que dices, no sé qué estoy haciendo. Entonces ya una vez, por eso te hablo de la importancia como de las terapias semiestructuradas, porque tienes idea de lo que estás haciendo. Yo no me imagino llegar y, a ver, cuéntame de tu pasado, ¿hacia dónde voy dirigida? ¿Cuál es la conceptualización que le voy a dar a tu caso? Entonces, a mí primero, tener esta semiestructura de terapias basadas en evidencia me ayudó muchísimo y segundo, que alguien experto confiara en mí. Que alguien que yo Mm. admiraba, que decía, esta persona tiene muchísimos estudios, es una crack dando terapia o es un crack dando terapia, me dijera, estás lista, lánzate, si haces algo mal, vas a venir y yo te lo corrijo, pero ya sabes cuál es el camino semiestructurado, porque la última estructura la da la persona que asiste, ya lo conoces. Entonces, a mí eso me ayudó mucho, como esa validación externa de estás lista y sí vas a poder. Pero sí creo que de forma autónoma uno no se lanza tan fácil, ¿sabes? Porque sí llega a haber esas dudas de qué estoy haciendo. Ya después de que pues, hice como ese servicio de psicología en la clínica y tuve casos supervisados, como que ya te sientes con la confianza de tú agarrar tu propio camino. Pero como te digo, creo que cada uno encontrará su camino, pero sí creo que necesitas a alguien más experto que tú, alguien que ya tenga efectividad en lo que está haciendo, que te diga, este es el camino por el cual tienes que ir. Para mí, eso son las terapias basadas en evidencia. Mm. Y aunque realmente existen, como tú dices, pues por ejemplo, recursos como las supervisiones o alguna otra comunidad que se puede generar para que no sea quizá tan solitario este trabajo, creo, aunque yo no lo ejerzo, que sí que puede a veces resultarlo. No sé si a ti te lo parece. ¿Que puede resultar que, perdón? Solitario. Ah, sí. Sí, si llega a ser solitario, yo nada más en las supervisiones, yo mantengo una confidencialidad súper estricta de las terapias, entonces sí, a veces es solitario, pero también es muy gratificante. Yo siento una satisfacción personal tremenda cada vez que alguien va avanzando en sus metas de terapia, cada vez que alguien aprende a gestionar mejor sus emociones o sus pensamientos, o que entiende más sobre psicología. Entonces, la verdad no podría decirte que es más o menos solitario que otros porque creo que todos lidiamos con dificultades en nuestra profesión, pero creo que es un trabajo sumamente gratificante. Bueno, a mí me parece. Hmm. Y habrá muchas personas que nos vean que sí que se dediquen a esto, pero habrá otras que todavía sean estudiantes o incluso otras que a lo mejor son consultantes o simplemente tienen interés por la psicología. Mm. Muchas veces, pues evidentemente, si lo ves desde fuera, crees que la labor de la, sí, de la psicología clínica en general, clínica sanitaria, como lo queramos llamar, pues es básicamente el trabajo en sesión, pero hay mucho más allá. Quería saber si nos podías describir un poco cuál es tu trabajo día a día más allá de las sesiones.
¿Qué hago con la información que hay en sesiones o cuál es la recomendación que le doy a la persona fuera de sesiones? No, ¿cuál es el trabajo que tú haces aparte de lo que es el propio tiempo en sesión? O sea, a lo mejor pues te pones a elaborar un análisis funcional o, bueno, lo que tú Ujú. hagas. Sí, justamente el análisis funcional creo que es como traducible a esta conceptualización que hacemos del caso, dependiendo del tipo de terapia con el que estemos trabajando, porque cada uno tiene su conceptualización. Entonces, después de terapia prácticamente se hace una conceptualización, tenemos que revisar metas. Yo tengo como, soy muy a la antigüita, entonces siempre voy a traer como un cuaderno y donde anotar. Ya tengo como 10 libros de apuntes, entonces trato de revisar porque creo que algo que necesitamos los psicoterapeutas es súper buena memoria. Entonces, como que si tú ya trabajaste algo, si esto hace link con algo, si estás viendo un patrón o cierta función de tal conducta, tú la tienes que notar y la tienes que como proponer en sesión, trabajar. Entonces, lo que yo trabajo individualmente son mucho las conceptualizaciones, los expedientes, dependiendo del tipo de terapia con el que estemos trabajando. Como te digo, para ejemplo, si trabajo con DBT, terapia dialéctica conductual, es distinto así conceptualizo con TCC. Entonces, a partir de la conceptualización, como que ya te va dando el camino, obviamente tomando en cuenta las metas de la persona, pero también es eso mismo, evaluar metas, ver qué tan, cuándo ya podemos espaciar las sesiones, porque también son terapias de corto, mediano plazo. Entonces, como que todo eso es el trabajo que hace el psicoterapeuta, aparte de seguirse formando, aparte de decir, ok, esta persona viene con tal situación, ¿qué más puedo informarme de si hay algo nuevo, alguna técnica distinta, si le estoy dando la terapia correcta? Porque pues cuando yo estudié justamente es esto, es como si tú vienes a presentarme esto, claro, conceptualizo, pero dependiendo de lo que me digas es la técnica que voy a utilizar o el tipo de terapia que es más recomendable. Entonces creo que mi trabajo totalmente va enfocado en eso fuera de sesiones. Aparte también, como dices tú, el consultante tiene muchísimo trabajo fuera de las sesiones. Yo prácticamente les digo, aquí vienes por la teoría y a ti te toca la práctica. Entonces, por así explicarlo, te das cuenta porque realmente donde se ven cambios es allá afuera, entonces también es mucho, también creo que estar contestando dudas, estar mandando actividades, siempre yo mando actividades o técnicas para seguir trabajando, entonces ese sería un poquito mi trabajo fuera de las sesiones. Cuando tú te lanzaste a ejercer esos primeros momentos, ¿qué inseguridades y miedos principalmente tenías? O incluso a algunos que todavía se mantengan. Creo que de las mayores inseguridades es no estoy haciendo suficiente. De hecho, una vez una profesora nos preguntó que cuál era nuestro error en clínica y yo le dije que dar demasiado en la primera sesión. ¿Por qué? Porque te estoy abrumando. Entonces, es algo que he ido perfeccionando con el tiempo. Te hablo de hace 5 o 6 años que todavía estoy estudiando. Y creo que esa inseguridad de no estoy haciendo suficiente, no estoy resolviendo tus dudas, no te estoy ayudando y tú estás en este tiempo de sesión confiando en mí. Entonces, esa era mi principal duda y te lanzaba un montón de herramientas y te quería explicar todo lo que íbamos a trabajar en una sesión y es como, oye, tómalo con calma, ¿sabes? En la primera sesión obviamente tienes ciertos objetivos, cúmplelos, enfócate en eso. Entonces, con el tiempo ya he aprendido a, si tú necesitas contarme tu situación, 40 minutos de sesión y a mí me quedan 20 para explicarte cómo vamos a trabajar, yo me tengo que adaptar a eso. Si tú hablas 10 minutos, porque también eso varía muchísimo. Hay personas que necesitan 50 minutos para explicarte lo que les pasa y hay personas que te dicen, pues no sé por qué vengo. Y esas sesiones a veces son retadoras, ¿sabes? Porque es como estar preguntando y son respuestas monosílabas de sí, no. Entonces, para mí a veces es más sencillo que una persona como que se exprese o tenga mucha necesidad de expresión a que me lo dejen a mí, porque si no te explico y te explico. Entonces, como que he intentado modular esa parte de no darte demasiadas técnicas o explicarte demasiado, porque creo que te puedo abrumar. Aún así, intento cumplir los objetivos. En terapia pues tenemos ciertos objetivos de sesión a sesión. En la sesión número 1 te tengo que explicar el método, cómo trabajamos, cuánto duran las sesiones, qué vas a aprender, cómo lo vamos a hacer. Entonces, como que he intentado enfocarme más en eso y creo que se ha ido resolviendo con el tiempo. También algo importantísimo si hay alguien que va a empezar su práctica es práctica. No vas a ser experto, no vas a como que llegar con toda la confianza. Conforme pasa el tiempo, se va en esas inseguridades o se va ese miedo, pero sigue estando como este rush, esta adrenalina al momento de entrar en sesión con alguien de tengo que estar preparada y total mi atención es aquí, tengo que meterme por así explicártelo al mundo del otro y trabajar sus representaciones, sus conductas. Sigue habiendo esa adrenalina, pero ya es algo que disfrutas, ya no es algo que te da tanta inseguridad. Con todo esto que me dices, ¿cómo llevabas tú al principio momentos en los que se pudiera quedar un silencio de estos, pues que pudiera resultar a veces al principio incómodo, ¿no? Porque dices,
¿Qué digo? ¿Tengo que rellenar esto o espero? ¿Cómo lo hago? Okay. A mí lo que me ayuda demasiado es la conceptualización del caso o este análisis funcional que a lo mejor ustedes llaman por allá, porque necesito llenar un formato. Yo lo explico así, a veces como que hay un formato que yo tengo que llenar de información. Entonces, en este formato, si tú ya terminaste de decirme todo, ok, yo te explico cómo vamos a trabajar, pero dentro del formato como que constantemente hay huecos de información que puedes seguir llenando. A lo mejor preguntarte por distintos aspectos de tu vida, desde hace cuánto llevas esto. Entonces, como que ya traigo ese formatito que tengo que llenar para hacer tu conceptualización y eso a mí me ayuda bastante. O bien retomar las metas o, no sé, regresarte a la pregunta de, pues hay algo más, pero sin sentir como que estás invadiendo, que quieres sacar información del otro. Entonces, sí tiene que ser como una relación interpersonal que creo que vaya fluyendo, que haya este buen rapport, pero pues a mí me ayuda muchísimo la conceptualización. También por eso me encanta tanto pues la terapia basada en evidencia, porque sabes a lo que vas. Y si ya terminaste la sesión, pues ya terminaste la sesión. ¿Sí me explico? Y si no has terminado, tienes que terminarla. Hay veces que se extiende muchito la sesión porque no te he explicado, no me puedo ir sin explicarte. ¿Sí me explico? Entonces, Sí. como que esa parte de la conceptualización como psicoterapeuta a mí me ayuda bastante. ¿Y tú sientes que con los años has ido, en cierto modo, flexibilizando tu comportamiento como terapeuta? Porque entiendo que al principio, pues a lo mejor tienes más reglas rígidas para tener más el control, tener más certezas. Obviamente, siempre viene bien, como tú decías, esas terapias semiestructuradas que te están dando ya Sí. unas pautas, unos pasitos por donde moverte, pero no sé si con el paso del tiempo tú has visto que vas flexibilizando más o no. Muy poco, la verdad, porque como tengo que apegarme mucho al método, trato de nunca ponerme como, creo que ese es un error que se puede cometer en psicología, que tú llegas a mí y mi ego me va a hacerme poner como autoridad y te puedo decir lo que se me venga en gana. No. Entonces como que intento apegarme mucho al método, a la herramienta, que no se trata de lo que opine Mariana y de lo que quiere Mariana y de lo que necesita Mariana. Te estoy trabajando con tal método de psicoterapia y lo tengo que anteponer. Entonces como que creo que es importante, aunque tengas confianza, no perder como esta parte que te pide el método. Obviamente se flexibiliza dependiendo de tus necesidades o lo que necesitemos trabajar en esa sesión en específico, pero yo sí trato de no despegarme de esa rigidez, de que no te voy a hablar nada más por hablarte. A veces sí interactúas un poquito más, como que vas menos tenso, pero la forma de trabajar ha sido la misma para mí durante los años. Y por ejemplo, entonces tú recomendarías a una persona que sea genuina a la hora de ejercer en terapia o que lo tenga todo como muy medido, porque realmente, claro, cada cosa que nosotros podamos hacer, incluso cómo vamos vestidos, cualquier cosa, Sí. está teniendo una función, está de algún modo dando un mensaje a la otra persona e influyendo. ¿Tú qué Ujú. recomiendas? Yo creo que son ambas, genuino pero medido. Mm, Tampoco está padre que tú llegues a sesión y yo esté como llenando el formulario o haciendo algo. Tiene que ser un diálogo, entonces creo que esa es una habilidad que tiene que desarrollar el psicoterapeuta. Dentro de tu discurso, yo no te voy a meter una pregunta random para sacarte la información que necesito. Dentro de tu discurso yo tengo que ver cómo se acomoda para yo tener toda la información que necesito o la mayoría de información que necesito, pero tiene que ser una conversación genuina. ¿Por qué? Porque del otro lado hay un interés genuino en entender lo que te está pasando y cómo puedo trabajarlo yo desde la psicoterapia. Entonces creo que se combinan las dos partes y creo que eso sí te lo da como experiencia, pues tu práctica profesional durante los años o desarrollas más la habilidad cuando ya lo estás haciendo más porque eres más genuino pero no pierdes el método, que creo que eso es lo importante, combinar ambas, porque también imagínate llegar con un robot y ¿qué haces? Y esto y lo otro. Entonces como que creo que eso no se sentiría como una interacción. Entonces mm. creo que son ambas sumamente importantes. Y aunque apliquemos basados en la evidencia, evidentemente, pues la terapia, el contexto de la terapia no es el laboratorio, entonces evidentemente influyen muchas veces los sesgos que el propio profesional tiene, la experiencia subjetiva, un montón de variables. ¿Cómo podemos de algún modo amortiguar el impacto que tienen todas estas variables? Creo que en ese momento es sí renunciar mucho a lo que tú opinas de algo. Por así decirlo, voy a llamarlo objetividad psicológica. Yo tengo que trabajar con lo que piense Marcos, con los valores de Marcos, con las ideas de Marcos, porque muchas veces la gente sí viene a preguntarte y a posicionarte como autoridad de qué hago con esta relación, qué hago cuando me pase esto, qué hago con esta emoción. Entonces es más bien regresar esa pregunta para tú no contestar de automático según lo que tú harías, porque claro que se llega a presentar y de esto que comentas de las terapias basadas en evidencia, totalmente no te vas a encontrar
ningún caso como viene descrito en el libro o en la experiencia. A mí me encantaba que mis profesoras, cuando nos estaban enseñando estas terapias, nos ponían un video del consultante perfecto. Te decía exactamente lo que le estabas preguntando. En la vida real no es así, en sesión no es así. Entonces, creo que sí es mucho como detenerte, es mucha autogestión, es mucho autoconocimiento, decir, "Ah, esto es Mariana, pero esto no es la persona que tengo enfrente. Yo tengo que descubrir qué haría esta persona, cuáles son sus valores". Entonces, creo que algo que sí está un poquito fuera de las terapias basadas en evidencia es un poco más de hacer introspección acerca de tus valores, lo que llamamos en TCC a veces creencias intermedias, qué son tus reglas condicionantes, lo que a ti te parece bueno o malo. Entonces, también creo que es una especie de autoconocimiento que a veces la terapia en evidencia en sí no te pide que hagas, pero es un trabajo que tú tienes que hacer como psicólogo de, ok, tú reflexiona, tú haces esto. Y creo que ahí es mi sesgo personal, como que sí les volteo que hagan mucha introspección porque yo no te voy a decir qué hacer. Yo jamás he dicho qué hacer en terapia, no, ni siquiera te voy a dar un consejo. Mi consejo es que sigas las herramientas o que te hagas esa pregunta a ti mismo, pero sí creo que ahí puedes detener el sesgo, al momento de que tú más bien conoces tus sesgos y sabes que en ese momento no vas a tener opinión acerca de algo en específico. Tú eres psicología en ese momento. Yo así me veo, como un método psicológico, no me veo como una persona en terapia, porque muchas veces no te voy a dar mi opinión. Aquí, es que por así explicártelo, es un personaje. Creo que de verdad es un personaje para que pueda ser un poco más objetivo. No voy a ser Mariana ahí, no te voy a decir lo que pienso de eso. Entonces sí creo que es mucho como contenerte a ti mismo y no imponerte, vuelvo a esta parte de no imponerte como una autoridad, no eres una autoridad. Entonces, pues no, y menos una autoridad moral, por así explicarlo. Ahora que está tan propagada la terapia online y que tú misma ejerces también desde esa metodología, ¿cómo lo haces para aquellos casos que a lo mejor son de una cultura completamente distinta a la tuya, más allá de que ahora, pues sí, evidentemente está todo mucho más globalizado y no encontramos tantas diferencias, pero igualmente sí que hay muchas cosas que pueden suponer un choque cultural y que por muy bien que estemos haciendo nuestra labor, a lo mejor estamos completamente sesgados por lo que nosotros hemos ido mamando en nuestra cultura y la otra persona tiene una cultura tan distinta que hay una serie de disposicionales que es que, pues eso, completamente divergentes. Entonces, ¿tú Ujú. cómo lo gestionas? ¿Cómo lo haces? ¿Te empapas mucho de esa cultura cuando tienes un caso así? O... Con lo mismo, con lo mismo que hablábamos un poquito hace rato, que es, tienes que conocer el mundo de esa persona. Entonces, si no entiendes algo, tienes que preguntarlo, sin vergüenza o sin pena, o si me dices una palabra y me puedes decir qué significa esto, o cómo lo vives tú, o qué es para ti esto, incluso con emociones. A mí me encanta una parte de la filosofía que se llama fenomenología, porque te dejan descubierto eso, que cómo tú vives esos fenómenos, tu interpretación, tu experiencia vital va a ser muy distinta a la mía. A veces damos por sentado todas esas palabras que si llega alguien y te dice, tengo ansiedad, a ver, ¿qué es ansiedad? ¿Sí me explico? Okay, ¿qué es ansiedad Sí. en tu mundo? ¿Qué es esto en tu mundo? ¿Cómo se vive en tu mundo? Y claro que también informarte un poquito de, creo que algo muy impactante que a veces no nos damos cuenta en terapia son las situaciones políticas o económicas de ese país. Entonces, como que tú puedes darte cuenta de si alguien está pasando por una situación de ansiedad, de estrés, por ciertas variables que a lo mejor hay en ese país, pero creo que más que ver la cultura de forma general, sí te empapas en el bagaje cultural de la persona que tienes enfrente y con eso tienes que trabajar, no con el mío, con el de esa persona. Entonces ahí es donde te pones este límite y hay esa autogestión de, pues no te voy a decir lo que hacemos en México, no te voy a decir que está bien o que está mal en México, no te voy a explicar qué es la tristeza, la ansiedad, el miedo para mí. Tengo que conocer tu mundo de representaciones y con eso trabajar, o lo que significa para ti incluso ciertas palabras. Entonces, creo que también trabajo de la psicología y a mí me ha ayudado mucho la filosofía, es esta parte de detenerse y de construir un poco esas palabras que a lo mejor tienen un significado hegemónico, pero para la persona enfrente de ti, ¿qué significan? Porque si no, pues estás llevando la terapia por un camino totalmente distinto al que tú supones que estás llevando. Entonces, esa pauta, esa cautela, a veces hasta te vuelve tonto por el sentido común que hay en el día a día. Porque me siento triste y a veces te encuentras diciendo, ¿triste cómo? Y le preguntas a una amiga, ¿triste cómo? ¿Qué es la tristeza? Y es como, ¿cómo no vas a saber qué es eso? Pero si te vuelves Mm. como, renuncias a veces mucho a ese sentido común, porque si hay un proceso como más analítico y más reflexivo, entonces creo que así llegas a conocer la cultura o el bagaje cultural de esa persona que tienes enfrente. Obviamente tomando en cuenta variables que sí pueden influir muchísimo, como hablábamos hace ratito, de cuestiones políticas, económicas, etcétera. Con el tema de los valores que comentabas antes, ¿cómo enfrentar un caso
en el que el consultante tenga unos valores muy, muy, muy distintos a los propios y a lo mejor incluso, pues, diciéndolo claro y pronto, esa persona te caería mal en la vida real. ¿Cómo puedes hacer Ujú. que eso no esté influyendo en el proceso terapéutico? ¿O crees que en algún momento habría que plantearse el derivar? En este momento todavía no me planteo eso porque, como te digo, como mi modo de trabajar es mucho de que no soy un referente moral, porque así como no podría ser un referente moral y tener éxito, no podría ser un referente normal y moral, perdón, y fracasar. Entonces yo prefiero deslindarme. Creo que el trabajo de la psicología no es moral. ¿Sí me explico? Entonces es Sí, sí, sí. como, ok, tú vienes y si incluso tú te propones una meta de terapia que es amoral, según yo, o según algo, eso le corresponde a otra institución, no a mí. Hmm. Yo te tengo que ayudar a lo que tú digas. Entonces también la persona que viene a terapia y viene con una consulta en específico y viene a trabajar algo en específico, conoce su vida mejor que tú. Entonces, quizá puedes hacer ciertas preguntas o puedas dar ciertas herramientas que le ayuden a esta persona a la introspección y quizá a modificar ciertos valores o ciertas cosas, pero no es mi tarea hacer eso. Mi tarea es más bien explicar la función de las conductas, esa regulación emocional o lo que vayas a trabajar tú en sesión, pero yo tengo que darte la psicología para tú trabajar lo que tú quieras. Yo no te voy a decir que tienes que trabajar. Entonces, así es mi forma de trabajar. No vengo a imponerte valores, no vengo a decirte que lo que piensas está bien o mal, que a veces se cree que ese es el trabajo del psicólogo, pero yo no podría. Creo que eso es trabajo más bien de los sacerdotes, de la religión, de otras cosas, incluso de cuestiones a lo mejor políticas de tu país, de lo que está bien o mal, etcétera, pero no es mi trabajo. Como que decir estos valores están bien, estos valores están mal. Entonces, como que de la parte moral sí intento contenerme muchísimo, porque es una distorsión que se tiene de la psicoterapia. Yo voy a decirte lo que está bien o lo que está mal para ti, ¿no? Si tú quieres trabajar en algo, aunque a mí me parezca mal, te tengo que ayudar a eso. Hmm. ¿Por qué? Porque vienes, y si en el dado caso lo que dices es totalmente válido, si en dado caso eso choca mucho conmigo y veo que va a interferir en mi forma de trabajar, sí tengo que derivar. Si digo, no, es que yo no te puedo ayudar a esto, sí tengo que derivar o esto es más grande que yo porque sí golpea algún valor importante para mí, pero vuelvo, creo que el trabajo de la psicología no es moral, al menos para mí. Siguiendo con variables que pueden incidir en el día a día en sesión, ¿cómo gestionas tú, por ejemplo, pues el que un día te has levantado con el pie izquierdo, tienes un mal día, estás triste, has discutido con alguien, cualquier cosa? ¿Cómo cambias el chip y en ese momento dices, vale, fuera lo que me ocurre a mí, me concentro en la persona y ¿cómo lo haces? Justamente así. No sé cómo pasa, pero de verdad, hay Mm, ocasiones que he vivido situaciones muy fuertes minutos antes de sesión y esto no se trata de ti. Y de verdad me voy en la persona. mm. Entonces, como que sí tengo una desconexión que la verdad me gusta mucho eso de mi trabajo, que es, no importa lo que me esté pasando, me voy a concentrar en ti. Y creo que eso es también parte importante de que la persona con la que acudas tenga como esta ética profesional de verdad interesarse por ti. Es tu hora. Tú me estás pagando en ese momento y estás viniendo y estás confiando en mí, estás depositando toda tu vida en mí para que durante una hora yo ponga todo mi conocimiento a analizar lo que te está pasando. No te puedo fallar. O sea, para mí es no te voy a fallar. Entonces, creo que sí tiene que haber en los psicoterapeutas este corte de en este momento es meterte al mundo del otro. Y de verdad, a mí me da mucha paz meterme al mundo de los otros y como que arreglar cosas ahí y luego regresas a tu mundo y dices, ay, no, pero en ese momento se trata totalmente de la persona y simplemente es como tú dices, no, yo no tengo ninguna técnica ni nada, es simplemente de que concéntrate en esto y durante esa hora mi concentración va a ser totalmente en lo que te está pasando a ti, no importa lo que me esté pasando a mí. Y uno de los aspectos más fundamentales para que funcione un proceso terapéutico es la alianza que se establece entre el profesional y entre el consultante. Claro, yo lo que veo un poco desde fuera, que yo no ejerzo, es que sí que, sobre todo, quizá profesionales que no se basan en la evidencia, que van un poco más desde la charlatanería, por así decirlo, sí Ujú. que consiguen muchas veces construir una alianza terapéutica muy fuerte, pero a costa de ser hipervalidantes y en el sentido de nunca, nunca, nunca confrontar. Claro, Sí. estás dando todo el rato esos alivios cortoplacistas, pero a largo plazo a lo mejor estás sumiendo a la persona en las mismas espirales porque estás reforzando conductas que realmente son problemáticas. Ujú. ¿Cómo conseguir confrontar sin que la persona
pues a lo mejor le choque, le impacte y diga, uy, espera, cuidado. Y eso entorpezca la alianza terapéutica, porque claro, también desde fuera, ya no es solo que determinados profesionales lo hagan de una u otra manera, desde fuera muchas veces se concibe el espacio en sesión como un espacio donde evidentemente no te van a juzgar, pero que tampoco muchas veces te van a confrontar, solo te van a escuchar, te van a Sí, decir lo que quieren oír y ya está. Y no es eso ujú, tampoco. sí, totalmente. Creo que para la confrontación algo importantísimo es que brindes de información a la otra persona. Si yo te Mm, confronto es porque traigo algo, un principio psicológico que me dice que necesito confrontarte. Entonces, al momento de yo explicarte este principio de por qué lo que estás haciendo, cómo estás manejando esto, no te va a llevar a tus metas, tú también necesitas tener esa información. Entonces, yo mucho de lo que hablo es que venir a psicoterapia es psicología aplicada a ti mismo. No es, Mariana no es mm, la que te está confrontando, son estos principios psicológicos lo que te dicen que con lo que estás haciendo, lo que estás pensando, cómo estás manejando tal o cual cosa, no lo vas a lograr. Entonces yo te comparto este principio psicológico para que tú tengas esa reflexión. Entonces, la confrontación tiene que venir desde la información, no desde un sesgo personal. Entonces, muchas veces con las mismas herramientas que tenemos, llega esa confrontación sin necesidad de yo hacerla. Muchas veces la persona misma dice, ah, sí, ya me caché que está pasando esto, o que mm. estoy viendo por una solución a corto plazo. ¿Por qué? Porque les vas a explicar psicología. Y de las mismas formas que tú los vas a confrontar, ellos se confrontan a sí mismos, porque eso es al final lo que quieres, que las herramientas que des formen habilidades a largo plazo. Entonces te tengo que explicar el método detrás, tienes que entenderlo, si no, no te va a funcionar. Y desde ahí surge también la confrontación. Entonces para mí es imprescindible eso, informar de por qué estás confrontando, bajo qué criterios. ¿Sí me explico? Sí. Vale, pues Perfecto. ahora sabemos un poco cómo hacer la confrontación, pero por ejemplo, otra duda que me surge a mí desde fuera. ¿Hasta qué punto debemos hacer autorrevelaciones, por así decirlo? O sea, ¿cómo saber cuando nos estamos abriendo y compartiendo experiencias propias, porque a lo mejor estamos empatizando con lo que esté diciendo la persona, porque creemos que puede ser relevante, puede ayudar a su proceso? Pero ¿cómo conseguir llevar un equilibrio vale, no traspasar quizá una barrera que parezca que ya estamos contando demasiado, abriéndonos demasiado, y esto se convierta más en otro tipo de vínculo, ¿no? Que podría Ujú. ser más parecido a una amistad. Ok. Yo constantemente nunca he hecho una Mm, autorrevelación. Nada más en DBT es donde se recomienda hacer ese tipo de autorrevelaciones. mm, Según tengo entendido, solo en DBT se trabaja con ese, oye, yo también estoy viviendo esto, yo también. Pero en ocasiones, pues puedes empatizar desde la emoción, no desde la misma situación que estaba viviendo la persona, pero yo prefiero que en ese momento se trate de ti, porque también creo que estamos cansados, que llegas con algún colega, algún amigo, algún familiar y te van a dar, oye, a mí me pasó esto. Entonces yo mm. sí trato de que la terapia sea un espacio de que se trate total y absolutamente de ti. Si me llegas a necesitar como ejemplo de algo, a lo mejor de, oye, puede ser una autorrevelación decirte, todos pasamos este tipo de emociones. Ese es el único tipo de autorrevelaciones que yo te podría hacer de, oye, todos tenemos ansiedad, todos pasamos tristeza, a todos nos cuesta el duelo. Es más bien como una especie de empatía, pero no me voy a poner a contarte una situación en la que yo viví eso mismo o en la que a mí me parece esto, tal cosa, porque vuelvo, no se trata de mí, se trata de ti. Entonces puedo empatizar a lo mejor dándote ciertas frases de, es normal que estés viviendo esto, a todos nos pasa, etcétera, pero sí como una autorrevelación que hay un espacio para mí en sesión, yo procuro no hacerlo. Creo que solo en DBT hay como esta parte donde te dice que funciona, ponerte como ejemplo, como modelado de alguna situación, pero que en otro tipo de terapias no, ni siquiera se ve como recomendable. Bastante relacionado con esto, te quería preguntar si tú crees que puede ayudar o entorpecer el hecho de haber pasado por un problema psicológico similar al que la persona está atravesando. Creo que puede ayudar. Vuelvo, no se trata de tu experiencia psicológica, pero creo que sí, como no es lo mismo entenderlo nada más desde la teoría que haber experimentado una situación difícil con emociones, con pensamientos, con ciertas Mm, conductas. Entonces sí creo que tener este tipo de problemas en ocasiones puede ayudar. No tengo evidencia para lo que te estoy diciendo. A lo mejor hay personas que entorpecen el proceso porque hacen o les genera mucho choque, mucho conflicto, pero creo que al haber tenido una experiencia sobre algo, voy a hablar de algo fuera del lugar, pero a lo mejor es una adicción. Si no has vivido a lo mejor como
estas ganas inmensas de que no puedes contenerte con algo, va a ser muy sencillo juzgar a la persona que tienes enfrente, pero cuando desarrollas esta sensibilidad, ya sea por una experiencia o racionalmente o cognitivamente, que logres esta sensibilidad va a ser más difícil nada más por parte de una teoría. Entonces, cuando tienes también la práctica o la experiencia de algo así, creo que te sensibilizas un montón con lo que está pasando la persona y como que entiendes cuando es que no puedo o no pude o no puedo detener esto. Entonces como que creo que hay un poquito más de sensibilidad hacia lo que le está pasando en lugar de juzgar nada más como desde acá arriba de, ah, no, esto sí, esto no. Entonces yo creo que en ocasiones puede ayudar, quizá hay personas que también puede ser Mm, perjudicial para ellos mismos o para la persona que tienen enfrente, porque también puede sesgar a que todo se trate de la misma experiencia que tú viviste sobre algo. claro. Y a veces la terapia no funciona y muchas veces se alude a que hay una resistencia en el paciente, ¿no? Como que esos pacientes Ujú. resistentes, como se suele llamar. Claro, en mi opinión, bueno, yo tengo una opinión claramente sobre esto, pero puedo estar perfectamente equivocado. Entonces, sobre todo quería escuchar qué es lo que tú opinas sobre el término paciente resistente. Creo que también parte de mi trabajo es entender por qué no te está funcionando algo. Y para eso es súper importante la honestidad en terapia. Porque en ocasiones si veo que hay un paciente resistente, un consultante resistente, algo que no cambia, yo tengo que preguntarme el por qué. Son las herramientas que te estoy dando, son como te estoy explicando, es que voy demasiado rápido, porque también tiene que haber una mirada no nada más al consultante, sino también a ti mismo como psicólogo, que estás haciendo bien o mal para que no se estén cumpliendo las metas o lo esperado en terapia. Entonces, creo que dependiendo de lo que esté pasando, la honestidad es clave porque pues si no estás viniendo aquí a perder tu tiempo, tu esfuerzo, tu dinero conmigo, si no estamos logrando eso. Entonces, si se tiene esa resistencia, por ejemplo, si algo que suele pasar a veces es que no estás aplicando las herramientas de terapia, yo sí dejo las sesiones, yo sí te digo, si no vas a hacer las herramientas, esto es una pérdida de tiempo. Entonces, no me interesa exprimirte dinero y que vengas a contarme las mismas cosas una y otra vez. Entonces, yo sí procuro que el método sí esté funcionando, pero también agradezco esa honestidad. Sabes que no estoy aplicando las herramientas. Oye, no te va a funcionar. Podemos venir aquí las sesiones que tú quieras. Mm, No va a funcionar si no estás aplicando lo que vemos en terapia. Entonces, y si por algo, es más bien, primero es una pregunta de, oye, ¿por qué no las estás aplicando? Y a lo mejor ahí hay otro problema a abordar de, es que me da miedo, es que me da mucha ansiedad cuando hago esto, ok, abordamos esto para que se logre esto, pero creo que siempre es volver a verte a ti mismo como psicoterapeuta y también preguntar al consultante qué es lo que está pasando. Ambos tienen el mismo objetivo, que se cumplen las metas de terapia. Entonces, creo que mientras haya esa sinceridad o esa honestidad, el proceso de resistencia, por así explicarlo, sí puede irse difuminando. ¿Tú consigues descansar una vez dejar las sesiones? O sea, o estás todo el rato a lo mejor dando vueltas a los casos. Sí, consigo descansar. Yo, como te digo, cuando entro a sesión, cuando estoy fuera de sesión y fuera de trabajo, estoy fuera de sesión y trabajo. De hecho, en ocasiones también, si te llegan mensajes a contestar, no es como me los tomo a la ligera, me doy el espacio para leer y contestar a lo mejor la demanda que tiene el consultante en ese momento. Entonces, creo que también es algo que se trabaja en terapia. Hay espacios para todo. No puedes estar todo el día pensando en el trabajo porque vas a llegar agotado y no puedes estar todo el día pensando en otra cosa porque lo vas a dejar de disfrutar también. Entonces yo totalmente logro desconectarme y creo que eso también es mucho trabajo personal porque a veces crees que tienes la obligación de cumplir todas las demandas del consultante. No, el experto en psicología eres tú. El que sabe hasta dónde abarca su posibilidad y sus límites eres tú. Entonces también tienes que reflexionar sobre ese trabajo porque como te digo, quizá al inicio te, te presionas, te autoexiges cumplir todas las demandas que tiene la persona y decirle de forma más sutil, sí, mira, te vamos a quitar la ansiedad o te vamos a quitar tal cosa. No va a pasar. Entonces, al momento que tú vas renunciando a esas expectativas irracionales sobre tu desempeño profesional, también vas encontrando como estos modos de ponerle pausa a algo o empezar a hacer ese algo durante terapia o durante el trabajo, pero yo absolutamente logro desconectar. Sí, yo creo que también a veces lo que ocurre es como que el profesional, evidentemente, lo entiendo, que pueda creerse más omnipotente de lo que realmente es. O sea, que la persona tiene vida mucho más allá, hace muchas cosas más aparte de sesión. Entiendo ese pensamiento de, "Uf, es que a lo mejor esta persona depende de mí y ahora el que Mm. esté mal, o sea, es totalmente comprensible. Pero bueno, creo que puede ayudar el darse cuenta de que somos solo un espacio pequeño o soy solo un espacio pequeño para estas personas. Exactamente. Vale, pues por aquí, por mí, podemos terminar, Mariana. No sé si hay algún tema que hayamos sacado y tú hayas dicho, "Oh, me gustaría profundizar en esto otro, cualquier cosa que quieras comentar".
Nada más pues agradecerte la invitación y lo mismo, que las personas que a lo mejor vayan a ver este diálogo, que les sirva de algo, que sea el principio de duda, el principio de curiosidad. Creo que nosotros hablamos de superficialmente de ciertas cosas, pero pues ojalá la experiencia profesional que compartí un poquito hoy les pueda ayudar como a impulsarse. Creo que eso es algo importantísimo también para los profesionales de psicología. No hay forma en que te sientas seguro si no has hecho algo, porque muchas veces nos autoexigimos estar listos para lo que nunca antes hemos vivido y no van a estar listos. Entonces, también pues esa invitación a que reflexionen mucho las autoexigencias que podemos tener como profesionales de psicología a veces, porque sí trabajamos con temas muy difíciles, muy sensibles y a veces sí te presionas y te autoexiges mucho. Y nada más agradecerte sobre eso y por el trabajo que hacen también en redes. Me encanta su trabajo, soy su fan. Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo, donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.